una trama de corrupción y que la prostitución es solo la excusa a la que se han agarrado, que ya conocían, básicamente para rematar a Ábalos por unos motivos que me entero con posterioridad. Básicamente que aquí hay una lucha entre dos facciones del Partido Socialista. Uno de los que me había aportado información y me dice: ¿pero qué quieres? ¿Cargarte el partido? Esto hay que contarlo, y esto hay que contarlo porque nuestro trabajo y nuestra obligación es contar la verdad. Y ya te estoy contando mucho, Soto Ibars. Yo creo que habrá seguramente una nueva cacería por parte de los sicarios del poder y de periodistas afines, pero estoy preparada para algo feo, para algo chusco. José, Hola, Juan. Tú. Hoy tenemos entrevista. No es un misterio porque lo pone en el vídeo, está presentado como entrevista a Ketty Garat. Sí. Pero pasa una cosa. Esta entrevista va a ser la primera o la segunda que le haga a Ketty a alguien que ya se ha leído su libro, porque su libro sale mañana, día 29. José, Dime. todo lo que digas a partir de ahora, cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque tenemos aquí a doña Ketty Garat. No, que luego me saca un libro. Ah, He sacado un libro o varios. Bueno, Ketty, esta va a ser una entrevista muy difícil porque yo veo que, tú debes pleitesía al Objective, que es el medio que se ha atrevido a dejarte trabajar, Sí, señor. cosa no muy recomendable para los directores de periódicos. Y estáis haciendo muy bien, bueno, una campaña de ir sacando cosas que aparecen aquí en el libro, que son nuevas, y el libro también recoge muchas otras cosas que ya conocíamos, ¿vale? Entonces, digo que va a ser una entrevista difícil porque hay muchas cosas de las que yo quiero que hables y no vas a querer hablar. Vamos a intentarlo. Vamos a Algunas intentarlo. cosas te contaré, otras cosas no te podré contar todavía, pero hay bastantes novedades que vas a escuchar tú y que van a escuchar tus seguidores en exclusiva. Pues lo primero vamos a hablar de lo que se ha venido publicando en los últimos 2 días. Ujú. Nadie podía imaginarse que el asesino era Santos. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes del libro. Yo creo que ese es el motivo por el que yo hace 4 años rechacé escribir este libro, hace 3 rechacé escribir este libro, hace 2 también, hace 1 también, y de repente empiezan a pasar cosas bueno, que me hacen a mí abrir los ojos y decir: "Esta historia se tiene que contar". Se tiene que contar porque, evidentemente, el libro, fíjate, yo creo que es un ejercicio interesante, porque es un ejercicio que yo he intentado escribir, primero, desdramatizando, y segundo, desde el punto de vista más humilde de alguien que durante 4 años y medio se va cayendo de lindo y se va metiendo una leche descomunal, comprobando hasta qué punto, o testando o midiendo la envergadura de la trama. En el momento en el que yo me entero, efectivamente, que Santos Cerdán es una pieza de la trama y que todo esto era una operación de control de daños diseñada desde el poder, que Santos Cerdán era un emisario de Pedro Sánchez con el objetivo de encapsular las responsabilidades, encapsular la investigación en José Luis Ábalos y que no trascendiera más allá, que no escalara precisamente esas responsabilidades, es cuando yo digo: esto hay que contarlo, y esto hay que contarlo porque nuestro trabajo y nuestra obligación es contar la verdad. Y ahí, en este libro, está la verdad de cómo fue y de lo que pasó. Hmm. Vamos a ver los mensajes. Ketty, por favor, ¿qué estoy viendo? Bueno, estás viendo un mensaje que yo le envío a Santos Cerdán. Yo le envío una serie de mensajes. El tercer día creo que es que publico las informaciones sobre José Luis Ábalos en noviembre de 2021. Y estás viendo las respuestas de Santos Cerdán cuando él, bueno, pues me viene a decir que se comprometió a no desmentirme y que eso están haciendo pese a que están recibiendo presiones, evidentemente, de José Luis Ábalos para salir a desmentirme. Estamos en un contexto en el que el PSOE y el Gobierno, bueno, pues asistían a esas informaciones que publicamos en The Objective hace 4 años y medio, pero no hubo ninguna respuesta por parte del Gobierno y del PSOE. Todo el mundo hablaba de silencio sepulcral por parte del Gobierno y del Partido Socialista.
lo cual hacía inquietar a muchos compañeros, a periodistas que tampoco eran compañeros y que salían un poco a la caza de nuestro periódico y a deslegitimar o desprestigiar nuestro trabajo. Hacía sospechar, ¿no? Había recelos, había inquietud de por qué no están saliendo a desmentir este asunto. Yo pido ayuda básicamente porque Santos Cerdán es una figura que aparece en un momento concreto de mi investigación, una vez que yo tengo acceso al parador. Yo llevaba 3 semanas investigando este asunto y cuando yo tengo lo del parador, voy a una persona que es Óscar López y le digo: tengo lo del parador. Es en el Congreso de Valencia, a mediados de octubre de 2000, el 16 creo que fue sábado, 16 de octubre de 2021, y le digo: tengo lo del parador, sé que tú avisaste al presidente del gobierno de unos destrozos en una habitación de un parador, etcétera. Y a partir de ese momento cambia todo y me envían a Santos Cerdán. Yo sé que me han enviado a Santos Cerdán con posterioridad. Sé a través de quién me confirman que me han enviado a Santos Cerdán, que son personas de Moncloa. Mm, pero yo no hablaba con Santos Cerdán no era mi fuente. Santos Cerdán aparece y desaparece. Es un emisario, es un paracaidista que llega, me da una información, me da muchas informaciones relacionadas con la prostitución, relacionadas con la corrupción, relacionadas con el manejo opaco de facturas, de tickets recogidos del suelo por parte de Coldo, presentados en facturas en tacos así de gordos. Recuerdo que me decía Santos Cerdán en las hojas de gastos del Partido Socialista que le entregaban a Celia. Me cuenta, por ejemplo, como Celia y Covadonga, las dos secretarias de la planta de organización del Partido Socialista, se llevan las manos a la cabeza y me cuenta efectivamente los gastos desorbitados que presentaba Ábalos, que en ocasiones llegaban a 9.000 euros al mes. Yo en ese momento pienso, de manera completamente ingenua, que Santos Cerdán está queriendo limpiar el Partido Socialista, está queriendo colaborar y ayudarme a revelar algo que efectivamente el presidente del gobierno tenía que cortar la cabeza de José Luis Ábalos porque está habiendo indicios de corrupción y aparte de comportamientos sobre su vida disoluta que son un escándalo político en el Partido Socialista. Pero a medida que van pasando los años, lo primero que me mosquea es que Santos Cerdán aparece y desaparece. Es decir, este momento es una petición que yo le hago a Santos Cerdán de: oye, me estáis dejando sola, ¿qué está pasando? Que se está montando una cacería tremenda y aquí nadie está respaldando públicamente esta investigación y nadie se está pronunciando. Y entonces él me dice eso, ¿no? Yo me comprometí en no salir y no dejarte mal, porque el compromiso es verdad que era ese, Mm, pero yo no podía creerme que con la que se estaba montando, que era pues una auténtica cacería, el Partido Socialista no dijera: sí, es que Ketty Garat te está diciendo la verdad, porque se lo hemos contado nosotros. Y por eso yo la única palanca que tenía o el único escudo que tenía era decir una docena de fuentes de máxima solvencia del núcleo duro del gobierno y del Partido Socialista. Y yo me agarraba a eso como gato panza arriba en todas las intervenciones televisivas que tenía, radiofónicas, en mis crónicas. Em, a medida que pasan los años, pues primero, en ese mismo año me doy cuenta efectivamente que Santos desaparece definitivamente, creo que es el tercer día, ya deja de contestarme a los mensajes, ya no vuelve a contestarme. A partir de ahí eh, me empiezo a dar cuenta a medida que pasan los meses. Ábalos me pone una querella criminal, básicamente por injurias y calumnias, llama a declarar a varios testigos que él considera que pueden ser mis fuentes, él sospecha, pero creo ujú. que sospechaba de manera muy tibia y entre ellos llama a declarar a Santos Cerdán, llama a declarar a Carmen Calvo, llama a declarar a Maritza Ruiz Mateos, llama a declarar a las secretarias. Yo creo que él hace un esbozo y pacta con el partido y pacta con Santos Cerdán a quién vamos a llamar. Y cuando Santos Cerdán va a declarar, miente flagrantemente en su declaración Mm. judicial. Como Y muestra, dice, sí, 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 como muestra esto, ¿no? ujú, ujú. Bueno, ese es la segunda de las reuniones que yo tengo con Santos Cerdán. Yo tengo dos reuniones. Una es en un hotel de Madrid, situado al lado del Congreso de los Diputados, y la segunda es precisamente en el restaurante Sazadón, que es uno de los restaurantes de la trama, porque es donde Paqui, la famosa Paqui, su mujer, y Santos Cerdán, bueno, pues se gastaron 7.000 y pico euros en comidas, etcétera. Y me cita ahí, yo cuando salió en el informe de la UCO el restaurante Sazadón, dije: pero si yo estaba ahí, yo estaba ahí sentada con él. Es más, yo estaba sentada con él y apareció Paqui. Y apareció Paqui y bueno, me saludó, encantadora, muy arreglada, muy pintada.
y me dijo que se tenía que ir a hacer unos recados y se fue. A pocos metros de ahí está el Corte Inglés, precisamente. Con lo Mm. cual, bueno, pues tiene su punto. Pero bueno, la realidad es esa, que Santos Cerdán fue un paracaidista, fue un emisario. Y que con mucha posterioridad a mí me van llegando más informaciones, más piezas, porque yo entro a partir de ahí en un momento absolutamente obsesivo y compulsivo de entender qué ha pasado, qué ha Estamos sucedido. hablando de 2021, porque por noviembre, ¿no?, de 2021, Ajá. que tú publicas primero la parte del putiferio, pero luego te metes en la parte económica y ahí como que colapsan, ¿no? Ahí entran en barrena, vamos. Ahí básicamente me vienen a decir algo así como: esto no era lo pactado. A mí hay un Sí. dirigente del Partido Socialista que me llama, ¿no? Uno de los que me había aportado información y me dice: "¿Pero qué quieres? ¿Cargarte el partido? ¿Qué estás haciendo?", ¿no? Mm, Y entonces, claro, ahí me empiezo a dar cuenta de la película. Me empiezo a dar mm. cuenta, efectivamente, que aquí, o empiezo a sospechar que hay una trama de corrupción y que la prostitución es solo la excusa a la que se han agarrado, que ya conocían, básicamente para rematar a Ábalos y quitar de medio una pieza por unos motivos que me entero con posterioridad, que es básicamente que aquí hay una lucha entre dos facciones del Partido Socialista. Iremos a eso después. Hay una frase que dices, como me dijo una de las más significativas feministas del PSOE, comillas, nos fulminaron para que no pasáramos de la carpeta de la prostitución a la carpeta de la corrupción. Porque claro, en ese momento ruedan cabezas. O sea, por una parte el partido parece que como tú sabes lo del parador, que es nada, es una cosa escandalosa, pero no, como tú sabes esto, intentan darte más información en esa dirección, te llega información que para el partido no tendría que haberte llegado, y aquí se establecen como varias operaciones de control de daños. Por una parte, intentar la operación de control de daños informativa, con tu desprestigio directo, no con gente del PSOE, pero sí con periodistas amigos, vamos a decir, vamos, sí con medios Sí, sí, sin que duda. que acuden a las órdenes. Luego hablaremos de la parte de los medios, pero por otro lado, dentro del propio partido también se genera una convulsión. Cuéntanos esa convulsión dentro del Partido Socialista. Sí, hay una operación de control de daños paralela. Lo mismo que me hicieron a mí, se lo hicieron, por ejemplo, a las feministas del partido. Hay un Es que esto es momento en muy el que, interesante, que es de Lastra, por ejemplo. O sea, hay gente que ha desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. mira, además es que el caso de Lastra concretamente se parece mucho al mío, porque Lastra hay un momento en el que ella empieza a quejarse de que está siendo acosada, hostigada. Ella es algo que no quiere contar, pero básicamente cree que le han hecho o que le está haciendo Santos Cerdán moving en un momento en el que ella está embarazada. Y moving hasta un punto que roza lo presuntamente delictivo porque ella considera que le estaba acosando. ¿Y cómo le estaba acosando? Pues dando información a través de él directamente en los territorios y dentro o internamente en el partido, de que ella había sido mi filtradora. Al mismo tiempo que él me estaba aportando información, estaba diciéndole al presidente del gobierno y al partido en diferentes estamentos que eran Adriana Lastra y Maritza Ruiz Mateos las que me estaban dando información. También se lo dicen a periodistas, ¿eh? Y esos periodistas incluso lo publican. Hablo, por ejemplo, de Esther Palomera, aunque no me voy a anticipar porque sé que esa parte la quieres abordar más adelante. Mm. Pero claro, todas las patas del banco, efectivamente, él difunde la información en todas las direcciones en las que va a ser efectivo. Presidente del gobierno, Partido Socialista, territorios, prensa. Y básicamente ejecuta esa operación para matar civilmente a esas dos compañeras de partido que son peligrosas. No eran esas dos solo, porque primero mató efectivamente a Adriana Lastra acaba dimitiendo y acaba Mm. dimitiendo, no es cesada. De hecho, los mismos periodistas que le compraron la mercancía a Ábalos vendieron la idea de que en realidad Pedro Sánchez estaba cesando a Adriana Lastra, la estaba destituyendo. No era verdad, Adriana Lastra dimite, y dimite porque hay un momento en que bueno, tiene un riesgo de aborto, tiene un riesgo de desprendimiento de placenta, está nerviosa, está preocupada precisamente por la cacería que le están montando y le había costado mucho quedarse embarazada y decide dimitir. Y se va a Asturias, y se va con una mano delante y otra detrás. Eh, Maricha Ruiz Mateos dimite automáticamente a los pocos días, porque efectivamente dice
Además tiene una conversación, mira, esto te lo voy a contar de nuevas, tiene una conversación con María Jesús Montero que le dice: "No hagas el tonto, no dimitas", María Jesús Montero, quédate, Amaricha. resiste, a Maricha, ¿no? Le dice: "No te vayas", tal. Y dice: "Mira, yo no voy a ser responsable de lo que está haciendo este tío", en referencia a Santos Cerdán. Y se va, y dimite. Eh, Detrás de ella, van otras mujeres, que Santos Cerdán destituye fulminantemente de la ejecutiva a Llanos Castellanos, por ejemplo, que es una persona que luego acaba en el gabinete del presidente y a la que también luego también orillan, porque es una persona que en muchas ocasiones es poco conocida, pero da la voz de alarma precisamente por lo que está pasando y de determinadas cosas que están cruzando la frontera. Destituye a la portavoz de Igualdad, la que hablaba precisamente de los machirulos y de la Cosa Nostra, ¿te acuerdas? De la Rosa Nostra, que hablaba esta diputada por León, que fue la portavoz de Igualdad de la Ejecutiva Federal, se la carga también en Ferraz, destituye también a Laura Berja, que era amiga de Andrea Fernández. Hay una lista de mujeres, hay una purga de mujeres, Mm, efectivamente, a las que fuerzan, empujan o directamente fulminan, em, porque van viendo que aquí hay cosas que trascienden de la prostitución. Y como están empezando a haber comportamientos, desde luego, extraños, y están alertándolos internamente, están presionando al presidente, no hay que olvidar quiénes eran. Por ejemplo, Carmen Calvo, que es la que da la voz de alarma, según contamos en nuestra segunda información, era su vicepresidenta y su vicesecretaria general. Y es que otras personas como Maritza Ruiz Mateos eran amigas desde Juventudes Socialistas de Pedro mm, Sánchez. Yo creo que se encargan de vampirizar, de dinamitar todo ese núcleo de mujeres, y no solo mujeres, también hombres, que había en torno a Pedro Sánchez para ganarse los favores del presidente del gobierno y para ocupar al presidente o tenerlo controlado. Eso no hace a Sánchez una víctima. Sánchez es el instigador de todo y el que sabe absolutamente todo. Pero es mm. verdad que hay una operación paralela por parte de Santos Cerdán para controlarlo y para quitar a todas esas personas que están susurrando al oído del presidente cosas que pueden ser peligrosas. Por lo tanto, se hace una campaña contra mí, contra mi periódico, porque estamos publicando esa información, y una campaña paralela contra los dirigentes del partido que han descubierto el pastel y que son peligrosos. Con lo Mm. cual, el objetivo es mm, eliminar todo riesgo posible en el Mm. entorno del presidente. Es que esto, con esto que dices, enmarcas una de las, vamos a decir, revelaciones. Bueno, tampoco revelación, pero tu libro traza un mapa de los distintos casos, las distintas tramas, los distintos personajes, que nos habla de algo muy, muy fundamental, tanto en cómo se ha dado la información, con cómo se ha ocultado otra información, con cómo se ha ido reestructurando el partido y diversos escándalos que parecían dispersos o sin relación entre ellos. O sea, pienso en Paco Salazar. Eso es. Tú estás enmarcando esto en una lucha de poder dentro del partido. Es bonito porque el libro empieza con el famoso Congreso Federal Puerto Urraco y lo que se da después es otro Puerto Urraco Eso soterrado, es. ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo hablo de, bueno, de la destitución de Ábalos, efectivamente, con el semen de Puerto Urraco como una especie de lucha entre dos familias internas del Partido Socialista que pugnan por las lindes y que en el momento en el que hay una parte, que es la de José Luis Ábalos, que se mete en la linde de la otra parte, que es la del zapaterismo, y por el zapaterismo ahí enmarcamos efectivamente a Antonio Hernando y Óscar López, a Zapatero evidentemente, y a otras personas, pero también a los nuevos zapateristas, a los que vampirizan y suman a su causa, como Santos Cerdán, tras la destitución de José Luis Ábalos, con el único objetivo de sobrevivir. Bueno, pues esa lucha entre lindes lo que motiva básicamente es que el zapaterismo intente perpetrar una operación contra José Luis Ábalos para sacarlo del mapa y para hacerse con todo el pastel. Es muy interesante que precisamente en ese zapaterismo hay una pieza clave, que es la de Óscar López. Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, el presidente de los establecimientos hoteleros en los cuales se produce precisamente esa información. A Chapinera. mí, que ya estamos en campaña, por así decirlo, en promoción, a mí me llega una información inicial, que luego no contrasto y por lo tanto no publico, pero es la información inicial que me llega, que es que a Óscar López le llega un vídeo y que él va al presidente del gobierno. Yo no sé si ese vídeo es o no verdad, pero yo lo que conté en su día
que venía por otro lado, es que a mí en Moncloa me hablaban de un vídeo. Y me hablaban de un vídeo que era una amenaza para el Partido Socialista y para el gobierno y para el presidente. Y que la Hmm. amenaza inicialmente, y esto me llega a través del famoso ministro M, y que la amenaza que al principio era, bueno, pues más etérea, empieza a intensificarse a medida que pasan las semanas. Estamos hablando del mes de mayo de 2021, que es cuando se produce ese incidente, y que con esa intensificación es cuando ya, por decirlo coloquialmente, se acojonan y dicen, esto hay que cortarlo de raíz porque nos vamos a encontrar con una imagen tremebunda. Yo no sé si ese vídeo existe, yo no sé si ese vídeo era un vídeo sexual, pero sí sé que con los años a mí me llegan las fotografías de otro vídeo, que es el Ujú. vídeo de las fotografías de las cajas de folios de billetes de 50 euros, de 100 euros, que tenía Ábalos guardados en el despacho de su residencia oficial. Con lo cual aquí son muchas piezas, pero creo que la de Óscar López es fundamental, porque la de Óscar López, que es la persona con la que yo hablo en Valencia, permite entender que puede haber habido, y que yo creo que ha habido, y a mí me cuentan que ha habido, una operación contra Ábalos para quitarlo de en medio y hacerse con todo el trozo del pastel. Y en ese entorno se enmarcan, y ya te dejo preguntar, Soto, Sí, una conversación que tiene precisamente con una fuente mía el difunto Miguel Barroso. Miguel Barroso. Barroso, en una comida, le cuenta precisamente a una fuente mía, hemos sido nosotros. Y hemos sido nosotros, y lo que cuenta Ketty Garat es verdad, y Ábalos dice, es un putero, es un corrupto y es un hijo de puta. Yo creo que lo de corrupto lo añade él para darle, bueno, pues una justificación, porque creo que corruptos no era solo José Luis Ábalos, había Es bastantes que más. por ahí va la pregunta que me bulle la cabeza y que te hago sin obligarte a revelar nada. Ujú. Esa lucha de poder, alguien muy ingenuo, muy que ve mucho televisión española, podría haber llegado a pensar en algún momento que, era la de los honrados contra los corruptos. Pero vamos a decir, Yo no. eh, tú cuentas que aquí también hay una lucha económica, hay una lucha por los recursos. Ujú. Por el petróleo. Yo cuento que hay una lucha por Vale, el lo petróleo. dices tú, vale, por el petróleo. Yo cuento que hay una ¿Qué lucha por me el qué nos petróleo. puedes contar, sin que, nuestro querido Álvaro Nieto se enfade porque lo quiere dar él en el No, en el Objective? no se va a enfadar porque ya estamos entrando en harina, ¿no? Y estamos con Vale, todo lo serio, lo gordo. En The cuenta Objective lo que no puede ser de puedas. otra manera, pero yo creo que eso es lo relevante y eso es lo que yo creo que está bien Eso es contado desde el el punto de vista del relato. déjame que te haga un mini Ujú. paréntesis. Fallo de tu libro. Tenías que haber hablado de el Mad Max, la lucha por el petróleo, joder. Esa metáfora se te ha escapado. Sí, Para la se me ha segunda escapado, tienes edición, razón. Tienes Mad razón, no Max en podía el ser perfecto, PSOE. no podía ser perfecto. Cuéntanos un poco el Tienes Mad razón, Max, eso lo está que muy bien puedas. traído, eso es muy inteligente. No esperaba menos de ti, Soto. Cuéntanos. Es una lucha por el petróleo, efectivamente, y no solo por el petróleo, yo creo que es una lucha, efectivamente, yo hablo de la guerra entre los comisionistas y los lobistas. Sí. Y eso es clave porque los comisionistas tienen una Los acep comisionistas, los lobistas son los de Zapatero, para que la gente entienda, y los comisionistas son los Ábalos, los ¿no? Ábalos. Y los Ábalos, como retrata el propio personaje, pues denotan menos sofisticación, un ambiente más tabernario, más relacionado con la prostitución, más cutre también, ya digo, menos sofisticado a la hora de establecer un poco el entramado, y el otro, la otra facción, el otro grupo, pues es el que sabe, ¿no? Y el que poco a poco, a lo mejor por horas de vuelo también, no hay que olvidar que efectivamente el grupo de Ábalos es el llamado grupo de los outsiders, que surge desde las primarias de 2017, es decir, son los amateurs, son los que hacían tramas navarras que luego escalan a nivel nacional, pero que no tenían experiencia en el ámbito nacional. El ámbito del zapaterismo es otra cosa, es los que llevan gobernando mucho tiempo, se conocen las estructuras de poder, tienen el Estado en la cabeza y saben dónde están las fisuras y los recovecos de ese Estado. Yo creo que bueno, pues se produce esa colisión y esa traición. Y de la colisión y de la traición surge la caída de Ábalos. Ábalos, yo creo que lo que tiene valor del libro es que precisamente yo, que he estado 3 años sentada en un banquillo por culpa de la querella que nos puso a The Objective y a mí, José Luis Ábalos, y que, vamos, hemos estado casi jugando una partida de tenis
entre las publicaciones que dábamos, de las reacciones iracundas que tenía el propio José Luis Ábalos, que yo diga que Ábalos es una víctima, y es una víctima, del zapaterismo y de ese grupo de lobistas que quieren sacarlo del mapa porque se está pasando de la raya, porque está entrando en su linde, porque está entrando en su tierra, porque se Mm. está adjudicando de más negocios comerciales de los que debería. Eso es lo que yo creo que tiene valor. Y yo creo que eso es absolutamente así, y eso es verdad. Y por eso José Luis Ábalos todavía no puede entender, o solo así se explica, las reacciones tan impactantes, tan kafkianas de José Luis Ábalos a lo largo de los últimos años, que todos las vemos ahora y nos quedamos estupefactos escuchando el total de "estoy estupefacto", ¿no?, en el pasillo del Congreso. Porque él no se podía creer que le montaran esa operación, porque era una pieza fundamental de la estructura del sanchismo. Cuando él ve que le están montando bueno, pues esa operación de fusilamiento, esa muerte civil, dice, yo soy una cabeza de turco, yo Mm. soy un chivo expiatorio. Evidentemente no lo es. Ábalos no es una víctima. Ábalos es una pieza fundamental de un entramado corrupto, pero también al mismo tiempo es una víctima. O sea, lo bonito es ver lo poliédrico de esta historia, los matices, Mm. las cantidades enormes de aristas que tiene el tema, ¿no? Mm. Bueno, es que Ábalos realmente, tú lo describes muy bien, que es un tipo que va con la chorra fuera. Él después de su destitución, no sé cómo preguntarte para no chafar nada, pero bueno, hay unos viajes, Guinea Ecuatorial, que es un país que ha empezado a salir. Es como que le hemos prestado menos atención que a Venezuela, pero Guinea Ecuatorial es un país con petróleo. Hace poco dabais unas exposiciones de arte africano, que Eso era en es. el Objective, ¿verdad? Ujú. Em, Ábalos sigue, es que es una parte que yo realmente no conocía, no sé si estaba publicada o no, pero como que Ábalos mm, aprieta con los negocios cuando ve que le está fallando el partido, ¿no? Como que quiere Eso sacar lo es. máximo posible, ¿no? Y ahí Ujú, es cuando se produce ya la explosión interna, ¿no? Porque dicen, ujú. este tío, Está ¿no? desatado, está Está desatado. desatado, ¿no? Sí, y eso es ya cuando sale. O sea, fíjate, claro, no lo entendíamos entonces, pero Por eso. cuando la quinta entrega de noviembre de 2021, creo que era la quinta, era precisamente los 2 viajes que hace Ábalos a República Dominicana y a Guinea Ecuatorial, apenas 2 semanas después de su destitución. Iba acompañado de un empresario, un ginecólogo, llamado ginecólogo de la Jet Set, que se llama Ignacio Palomo. Ese viaje a República Dominicana y a Guinea Ecuatorial eran 2 viajes de negocios. Nosotros revelamos en exclusiva ya en 2021 esa foto visitando al ministro de Salud de República Dominicana. Pero la clave estaba en Guinea, efectivamente. Bueno, la clave también estaba en República Dominicana porque República Dominicana era la caja, era donde tenían precisamente o donde presuntamente se llevaban el dinero. Pero Guinea Ecuatorial es la clave, digo, porque sabemos que no hubo un solo viaje. Hubo muchos viajes. Yo por lo menos tengo constancia de 4, seguramente haya más. Y esos viajes, que luego hemos visto, también los han publicado otros medios, que se había fotos en un jet privado de Ignacio Palomo, etcétera, etcétera. Bueno, pues a nosotros en 2024, o sea, estamos hablando de 3 años después, a través de unos empresarios con los que contactamos, empezamos a hablar con ellos y tal, nos empiezan a contar, bueno, el famoso mensaje ese que le envía Manel Sayés a José Luis Ábalos de no voy a ir a Guinea, Villafuel no va a conseguir ser operadora por mucho que le financie las acciones al Zamora o le pague el chalet de vacaciones a Ábalos, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos llega básicamente es que empiezan a viajar a Guinea con el objetivo de crear licencias bancarias que canalicen el dinero del petróleo. Y ahí hacen una estrambótica operación de colocación de emisión de deuda soberana en Guinea. Es decir, Ábalos de repente tiene una serie de reuniones con unos empresarios, empezando con el embajador de Guinea, pero con unos empresarios que están afincados en Guinea. Ignacio Palomo estaba afincado en Guinea, se había casado con una ministra de Teodoro Obiang, del dictador Teodoro Obiang, con Guillermina Melcuí, que era una exministra del régimen, tenía una clínica de fertilidad allí, tenía muchos negocios, el arte africano, etcétera, etcétera. Entonces empieza a tener una serie de reuniones para, bueno, pues para tener cash, para tener flujo de dinero, porque ve que le han apartado, que le han quitado de la ecuación y él necesita abrir horizontes. Era presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que se dice Sí, sí. pronto. Y iba con la carpeta, y ahí enseñamos las imágenes,
que yo esa carpeta la he tenido en mi poder y evidentemente la escaneamos y la publicamos, del Congreso de los Diputados como presidente, donde metía todos sus papeles relacionados con la corrupción. O sea, hasta ese punto se ha infiltrado precisamente la trama en las instituciones, ¿no? Pero más allá de la imagen visual, lo fuerte es eso, que efectivamente Ábalos se ve desahuciado y en ese momento empieza a intensificar su actividad comercial en Guinea. Mm. Al mismo tiempo que Koldo García, o que manda a Koldo García a Venezuela a hablar con Delcy Rodríguez y a decirle: los interlocutores queremos ser nosotros, porque Zapatero está quitando de la ecuación a Ábalos y Aldama, porque se quiere erigir en interlocutor del régimen venezolano para los temas del petróleo. Y ya te estoy Cosa que contando consigue. mucho, Soto Ibars. Cosa que consigue. Mm. Y ahora te voy a hacer otra pregunta y tú contestas lo que quieras. Hay una conexión entre Guinea Ecuatorial en el centro, a un lado Ábalos, Ujú. ahí creo que Moratinos iba mucho, pero bueno, a un De- lado Ábalos y a otro lado Plus Ultra, Zapatero. Ujú. Plus Ultra volaba a Malabo. Bueno, volaba a Malabo, no solo eso. A Plus Ultra le dan la licencia para la ruta comercial Madrid-Malabo justo el mismo día en que Ábalos llega a Guinea Ecuatorial, 2 semanas después de su destitución como ministro de Transportes. O sea, hasta este punto es la, la- la licencia del Ministerio de Transportes, que es quien da la licencia de la Dirección de Aviación Civil dependiente del Ministerio de Transportes, la recibe 2 semanas después de que él cese como ministro. Nada más llegar a Guinea a hacer ese tipo de negocios, a un viaje en el que está con, bueno, pues con Ignacio Palomo y con Koldo García Izaguirre. Y efectivamente, yo creo que Plus Ultra es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental porque la Es que clave es hace de la, puente entre la- las dos, entre la corrupción cutre y la de guante blanco, vamos a decir, o la más. Y fíjate, si lo ponemos en el cronograma, por no pasarme y no contarte tampoco en Vale. exceso, pero si lo ponemos en la cronología, lo que vemos es que Plus Ultra es lo que dinamita. O sea, a mí, el mes en el que todo confluye es mayo de 2021. Pero en mayo de 2021, ¿qué pasa además del parador? Mm. Pasan muchas cosas. Pasa que Iván Redondo va a casa de Ábalos y le dice: yo sé que el presidente lo sabe y que el presidente te va a cesar porque hay un informe del CNI que dice esto, que habla de tus negocios, que habla de tu hijo, que habla de un tal Víctor de Aldama, que habla de la prostitución, que habla de todo esto. Hay un informe que dice tal, y entonces Ábalos se pone hecho una hidra y le echa la culpa a su mujer. El mes de mayo de 2021 es el mes del parador. El mes de mayo de 2021 es el mes en el que se empieza a cobrar el rescate de Plus Ultra. Es decir, el rescate de Plus Ultra se aprueba por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. Veníamos del rescate, y aquí volvemos otra vez, a la lucha entre los comisionistas y los lobistas, que Por no solo eso. se enfrentan por el petróleo, se enfrentan por todo. Y el rescate de Europa, noviembre de 2020, ahí lo controla todo José Luis Ábalos. Ahí no entra Zapatero, se quedan fuera de la ecuación. De repente pasamos al siguiente rescate, de noviembre de 2020 a marzo de 2021, y ahí Zapatero quiere jugar, y ahí entra a jugar. Y ahí empiezan las presiones que hemos ido relatando en The Mm. Objective durante mucho tiempo, ¿no? Presiones hacia Pedro Saura, el secretario de Estado, presiones hacia el gobierno en general, presiones con José Luis Ábalos, reuniones en el ministerio que al principio negaban los dos y al final Ábalos empieza a confirmar que efectivamente se han producido y que había un interés de Zapatero muy notable. Entonces se aprueba el rescate. Ábalos dice que él se entera en el Consejo de Ministros, lo cual no es verdad, pero bueno, intenta proyectar toda la culpa en José Luis Ábalos. Se aprueba el rescate y a partir Ábalos, lo que nos cuentan a nosotros y decimos en el libro es que él justifica internamente en esa reunión del Consejo de Ministros que es necesario Plus Ultra para transportar a venezolanos porque si no, no pueden venir de otra manera. Veremos a ver qué es lo que transportaba Plus Ultra verdaderamente, si eran personas, las cosas. Y a partir de ahí, en el momento que se aprueba, 9 de marzo de 2021, hasta que se empieza a cobrar la pasta, es en el mes de mayo. ¿Cómo se empieza a cobrar la pasta? Pues esa es la clave. ¿Y qué pasta? ¿Los 53 millones del rescate o la comisión famosa que luego personas como Víctor de Aldama han ido diciendo que se había cobrado? Yo cuando empiezo a hablar Aldama de todo esto, yo llevaba pues más de un año recibiendo información de determinados empresarios que me hablaban precisamente de la comisión
y de la comisión y de las diferentes fórmulas que se habían intentado explorar para cobrar la comisión. Mm. Esto en el libro es muy interesante. Y yo creo Sí, que se va a acabar demostrando que lo que yo cuento en el libro es verdad, que es que se utiliza bueno, pues una estructura financiera que ahí nuevamente se ven los comisionistas y los lobistas porque lo hacen de tal manera, tan chapuza, que se mueren de miedo y dicen, pero ¿qué estamos haciendo? Esto nos va a pillar todo el mundo. Y entonces intentan explorar otra vía, montan una estructura paralela, lo intentan a través de ahí, se dan cuenta que es demasiado complejo y yo creo que vuelven al plan original. vale, estás contando mucho, ¿eh? Te estoy contando demasiado, es que me estás tirando mucho de la lengua. Bueno, es que, joder, pero esto te va a pasar, claro, es que el otro día te viene el purgatorio, claro, el hombre hablaba de la portada y 4 cosas porque no se lo había podido leer, es que pero es que es que hay muchas cosas de las que hablar y yo no lo que no quiero tampoco es Es es, verdad que hay 3 libros, ¿eh? Yo creo, en el libro hay 3 libros. Uno que es sí, la historia de cómo me llega a mí, otro es una parte que te interesa a ti mucho, que es la parte mediática y las bambalinas sí. del poder, y luego otra que es meramente de la investigación. Y solo en la materia de la investigación, es que hay temas muy novedosos que yo creo que se van a ir confirmando en sede judicial en los próximos meses y que aporta muchísima información. Te voy a hacer la última pregunta sobre la investigación y vamos a pasar a la parte más, bueno, más de periodismo y tal, que me parece muy interesante. Pero esta es la última, solo te voy a hacer una pregunta, solo va a salir este nombre esta vez y tú contesta lo que quieras. En tu libro hay algo sobre Begoña Gómez que Peinado todavía no sabe, pero que va a saber. Sí, hay una cosa muy importante que yo creo es lo más gordo que vamos a conocer de Begoña Gómez y que conocemos de Begoña Gómez. Creo que lo que se conoce hasta ahora es peccata minuta, eh, lo cual no es óbice para que sea un comportamiento absolutamente reprochable e indecoroso, pero creo que de lo que estamos hablando ya es de un presunto delito de tráfico de influencias, bueno, consistente y que además yo creo que va a tener mucho recorrido, no solo en el plano judicial, sino en el plano político, porque es un escándalo. Yo creo que es una de las cosas gordas del libro. Yo te confirmo que, por lo menos desde mi punto de vista, también lo es. Lo dejamos ahí, que la Bueno, gente va, mm, que corran a la librería. No vamos a decir la página para que se lo tengan que leer entero. eso, que es un Bueno, Fran. em, pero Begoña sí que nos sirve porque nos conecta con la parte de la prensa. Ujú. Porque hay un momento en que, bueno, a ti te han dado el pelo ya cuando en el 21 sacas todo esto, pero es que realmente en el momento de las revelaciones sobre Begoña, que se publican ¿en qué año es? En el año 24 yo creo que es, 24, ¿no? que Sí. Begoña es el mayo de 2024 es cuando se produce los 5 días de reflexión. Claro, es que en los 5 días de reflexión pasa una cosa muy interesante, que es que el sanchismo empieza a aplicar a muchos medios lo que hasta entonces te había aplicado a ti. Eso es. ¿Qué es lo que ahora me interesa tu punto de vista personal? Tú publicas las primeras las del 21, bueno, tú vosotros, porque, en el Objective publicáis aquello. ¿Cuál había sido tu trayectoria hasta entonces? ¿Qué trabajos habías hecho más movidos y cuál es la diferencia? O sea, porque en ese momento te haces famosa, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que ya tenía, o sea, yo era conocida porque me movía mucho en el periodismo parlamentario, llevaba Parlamentario sí, pero sí, por esta es la preguntas, y pero claro, esa es no, no. la clave, yo ese es el esa es la lo que marca la diferencia, o lo que, abre, la puerta de entrada al periodismo de investigación. Yo era periodista política. Siempre he cubierto el periodismo político, como cronista parlamentaria, como persona que cubre al PSOE. Esto la gente a veces no lo entiende, pero dicen a veces te preguntan, ¿no? ¿Y por qué no publicas cosas del PP? A ver, en una estructura de un periódico hay gente que se dedica a unas cosas y hay otra gente que se dedica a otras. Tienes tu área. Yo mi área siempre ha sido, siempre he seguido, y de hecho es mi fuerza, porque conozco muy bien al PSOE, porque tengo muchísima gente, muchísimas fuentes en el Partido Socialista, y eso es lo que me hacía a mí conocida. Yo ya era de las veteranas del Partido Mm, Socialista, em, hace 4 años y medio, porque mm. llevaba, 13 años entonces, no más, 15 años siguiendo.
15, sí, bueno, por ahí, 14 años, yo creo que siguiendo al Partido Socialista. Con lo cual esa era mi ámbito de actuación. Y como cronista parlamentaria. Claro, tú cambias cuando entra Álvaro Nieto en el Objective y se transforma el Objective en un periódico rarísimo, ¿no? Muy cultural y muy así, y de No, pronto yo es no un yo no sitio que cambio está... por eso. Álvaro me ficha como cronista parlamentaria y como, responsable de la cobertura del gobierno y del Partido Socialista. Me ficha Vale. exactamente igual, en la misma área, no me ficha como investigación, como Ujú. periodista de investigación. ¿Qué pasa? Que yo, a la fuerza Orca, en el momento que me montan esta cacería superlativa, yo decido, primero, yo decido no, yo me veo forzada absolutamente a dedicarme, no a otra cosa, es que a mí hay un momento en el que de repente todas mis fuentes me dan la espalda, los ministros que yo oculto, el ministro M, la ministra P, todas mis fuentes del Partido Socialista o el 90% de ellas. Yo tengo un enfrentamiento con Susana Díaz en una ocasión que ya sale públicamente y yo le escribo y digo, pero ¿cómo puedes decir esto de mí? Si tú me conoces y sabes perfectamente que yo no me invento una información, me has decepcionado, tal, no sé qué, y luego ella tiene la honradez de reconocerlo con posterioridad y de decir, efectivamente, que te decía la verdad, pero en ese momento a mí me cortan el grifo, mis fuentes políticas, me retiran el saludo a mis compañeros, me cortan las tertulias al 90%, me dejan de llamar de muchísimos sitios, de la mayoría, y otros me espacian, donde iba todas las semanas, de repente, no, esta semana no contamos contigo, no, bueno, la semana que viene, y a lo mejor pasaban 2 semanas hasta que no me llamaban. O sea, es decir, a mí se me producen, o sea, todo el mundo me da la espalda. Y en ¿Qué ese personas momento, te, qué personas te atacan de la profesión? bueno, de manera más descarnada, yo hago un capítulo del libro que se llama La radiografía de una exclusiva, Mm. que me ha costado mucho escribir, Soto, porque es verdad que yo pienso en esa época y claro, somos seres humanos y somos seres humanos que sufrimos y que somos testigos de la actualidad, que somos un poco los escribas de la historia, pero que tienes tus sentimientos y a mí escribir el libro, pues yo ha habido veces que tengo que parar, echar una lagrimita y volver a escribir otra vez porque fue una etapa muy dura en la que además yo estaba embarazada, bueno, fue una cerdada superlativa, una operación desde el poder de manera descarnada. ¿Quién me ataca? Bueno, en Radiografía de una exclusiva yo intento desdramatizar, intento no victimizarme porque es algo que me parece patético y que no soporto. Entonces, por eso me daba tanto miedo escribir este libro, porque no quería Te que daba fuera. pudor. Me daba mucho pudor, porque además yo en esto soy muy gallega y me daba pudor. Y ves a tanta gente haciendo el ridículo, haciendo pornografía sentimental, que yo eso tenía clarísimo que no lo quería hacer. Y le di 500 millones de vueltas para que no pareciera así. Entonces, lo que intento es que sea un relato factual, un relato de los hechos. ¿Y en los hechos quién sale destacado? Bueno, pues los que se prestaron más a ejercer, no de palmeros, sino de sicarios del gobierno y de sicarios de la Moncloa. Hay, desde luego, un no periodista, porque no es periodista, este sí que es pseudo periodista porque es publicista, que es Risto Mejide, que es el programa de Todo es Mentira, que básicamente hace un papel de abogado defensor y no solo de abogado defensor, hace un papel de verdugo de mi periódico, que fíjate, yo creo que nosotros no se nos reconoce suficientemente, eh, que yo podía haber denunciado 20 millones de veces a Risto Mejide, no lo he hecho porque no quería desviarme de lo importante, que era la información, que eran mi investigación. Si yo me metía ahora mismo pues poner Pleitos. demandas o querellas por derecho al honor y tal, me despistaba de lo que tenía que hacer, que era investigar. Y yo, cuando me decían, ¿has visto lo que ha dicho Risto de ti? Digo, no, ni quiero saberlo. Pero en ese momento lo supe, claro que lo supe y lo veía todos los días, más que nada porque tenía a un periodista de Risto Mejide en la puerta del periódico persiguiéndome todos los días. Y lo tuve ahí durante 2 semanas y porque me llamaban hasta las 2 de la madrugada para que intentara entrar en el programa para darle réplica a Ábalos, o porque decían auténticas salvajadas como que me querían mandar cestas de Navidad llenas de mierda, Mm. y burradas así. Sí, con las Pero obras. claro, pero a Risto Mejide, oye, un papel fundamental fue el de la periodista Esther Palomera. Esther Palomera es una persona con la que yo me he tomado cañas, con la que yo tenía buena relación. Y yo no quiero entrar en las cosas privadas en privado, en las cosas públicas en público. Pero es verdad que ella presta en público, se presta a un señalamiento brutal, brutal, a un señalamiento descarnado y desquiciado. Y publica en su propio periódico eh, cosas al dictado de Santos Cerdán, es así, Mm. que es básicamente que yo he cogido la información de Adriana Lastra y de, y de Maricha Ruiz Mateos. Maricha. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Adriana Lastra, y esto lo contamos también en el libro,
le presenta, le presenta una querella, ya hasta las narices, efectivamente, de que se dedicaran a diseminar con esa teoría a todos los rincones del partido, le presenta una querella y la gana, pierde Palomera. Eh, Cuando yo me encuentro con que Palomera me está diciendo, cuando yo gano a José Luis Ábalos, y me encuentro con que en la misma tertulia en la que lleva vejándome durante años, Mm. de repente se atreve a cuestionar que la sentencia, que es apabullantemente, bueno, beneficiosa para mí, eh, que incluso incluye una carga valorativa por parte del juez, casi de respeto y de admiración incluso, porque lo relato de una manera muy, muy particular. Cuando yo me encuentro que Palomera se atreve a cuestionar que la sentencia me dé la razón, claro, yo no doy crédito, digo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿aquí qué hay? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿No? Que era un poco mi frustración y mi rabia. Junto a él, oye, es muy importante, yo en ese relato de radiografía en exclusiva lo cuento todo a izquierda y derecha, a izquierda y derecha. Hay personajes, periodistas muy reconocidos de la derecha, y yo hablo de todo tipo de personas que dicen cosas brutales de mí sin tener ni puñetera idea de lo que yo estaba contando, sin tener acceso a mi información, sin tener acceso a mis fuentes. Yo esos días, te reconozco, Soto, que yo dije, pero, o sea, claro, cada uno además tiene el carácter que tiene, es víctima de su propio carácter. Yo tengo un carácter muy fuerte. Y yo esos días era un Miura incontrolable porque no daba crédito a lo que me estaba pasando. Digo, o sea que, yo digo en el libro, donde yo pensaba que estaría la cabeza de Ábalos, estaba la mía. Es verdad, es que estaba mi cabeza en una pica. Mm. Y bueno, el tiempo, evidentemente, el tiempo no, el trabajo nos ha dado la razón. Porque eso yo creo que es lo fundamental y es una de las cosas con las que termino el libro, también de manera, yo creo que muy humilde, porque yo he tenido mucho tiempo de hacer examen de conciencia estos 4 años porque me he visto muy sola. Y como me he visto muy sola, he teorizado y he reflexionado mucho sobre cosas sobre las que normalmente no tienes tiempo de reflexionar, a lo mejor porque tienes más vida social. Yo no he tenido vida social en 4 años porque me he dedicado a esto. Mm. Y yo digo, bueno, como lección final del libro, que el tiempo no pone las cosas en su sitio, lo hacemos las personas. Y es verdad que Mm. al final eso conlleva renuncias y conlleva frustración y conlleva obsesiones y conlleva muchas cosas. Pero el tiempo no, por sí solo, no hubiera puesto absolutamente nada. Mm. De hecho, yo creo que he escrito el libro para esto, porque yo veía muchas veces en las tertulias que cuando ya salta el caso y cuando ya el pistoletazo de salida de la UCO en junio de 2000, en marzo, ¿no? Pero ahí se producen las detenciones, pero cuando sale el primer informe de la UCO es en junio de 2024, muchos compañeros se suman y empiezan a investigar lo que yo ya estaba investigando desde hacía años. Yo ahí pues veo muchas incorrecciones, veo que la gente no sabe quién es Jessica, que confunde a Jessica con Andrea, que no sabe quién es Víctor de Aldama, que no sabe quién. Yo ese día que salta la operación de la UCO, llamo a mi abogado y le digo, bueno, Juan Luis, ya me dejas publicar. Y me dice, sí, se ríe, tal, me dice, ya te dejo publicar. Y ya empiezo a publicar a saco, a sacar el arsenal que tenía guardado, que era muy grande. Pero al mismo tiempo, bueno, me doy cuenta de que se publican cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que hay que escribir un libro para efectivamente contar la historia como fue y como es y con los matices que tiene y, oye, y con todos los errores que podamos cometer, que siempre podemos cometer. Pero la historia como es, en el 99,9%, es como se relata en este libro. Mm. Quiero seguir hablando un poquito de la prensa, ¿vale? Eh, tengo la impresión de que en el ataque de Risto y en el ataque de Palomera están las 2 familias en guerra del PSOE también, por detrás. Mm. Porque tengo la impresión de que Risto obedece más a los intereses de Ábalos, no sé si por una cuestión de amistad personal o no sé muy bien, y que Palomera está en la parte del control de daños. Yo creo que sí. Palomera está en la parte del control de daños, pero bueno, básicamente porque es que ella respondía o iba al dictado de Santos Cerdán, Por eso. primero de Ábalos. Cuando cae Ábalos, va al dictado de Santos Cerdán y además tiene una relación cercana con Óscar López, especialmente con Óscar López y con Óscar Puente, que evidentemente quien había sido amigo de José Luis Ábalos y le decía yo sí te creo hermano, luego de repente acabó siendo amigo del poder, porque es que el problema de esto es que lo que se ve realmente es cómo se alinean los astros en torno o la fuerza magnética que tiene
la prensa o el poder para la prensa y para los propios dirigentes políticos que quien se mueve no sale en la foto. Hay periodistas que efectivamente se pliegan a esa operación de señalamiento, básicamente, o por cuestión de financiación o por cuestión económica, que sabemos que el Estado y el Gobierno es uno de los principales financiadores de según qué medios, y segundo, porque evidentemente les van a dar información sus fuentes habituales y el propio Gobierno, enfrentarte con el Gobierno es una operación, que nos lo digan a nosotros, muy arriesgada y muy complicada. Lo normal que hace la gente, fíjate, yo lo que más repudio, evidentemente el papel de Palomera me parece impresentable en un periodista. Lo del perro no come perro ya lo hemos dejado en el Pleistoceno anterior, eso ya ha muerto completamente. O ha muerto para algunos, ¿vale? Ha muerto para algunos. Pero lo que más repudio es la cantidad de gente que, donde hay una palomera, había 30 que cuando yo entraba miraban para otro lado y no decían nada, o se callaban, o había uno, pues yo qué sé, yo me acuerdo una vez que me contó Juan de Dios Colmenero, que es jefe nacional de Onda Cero, que es amigo mío, que en un corrillo pues estaban todos poniéndome a parir y él llegó un momento y dijo: oye, cuidado, que es que lo que ha contado Ketty lo ha contado la primera, y Ketty lo ha contado con fuentes de primera magnitud y se está empezando a confirmar. Y todos se callaron, se miraron unos a otros, o miraban al infinito, o miraban para abajo. Luego también hay mucha cobardía, no solo en el periodismo, hay mucha cobardía en todos los estamentos de la sociedad. En la política hay mucha cobardía y efectivamente por eso Óscar Puente pasa de ser amigo de Ábalos, amigo de Santos Cerdán o amigo de Pedro Sánchez, ¿no? Pues por básicamente esa operación bueno, de sumarse un poco al poder y no verse aislado ni verse señalado. Pero yo creo que tendremos que darle muchas pensadas y hacer una reflexión muy seria sobre, sobre esa cloaca mediática que, en fin, que ha ejercido sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza de sicarios del poder, em, que han seguido y que todavía en ocasiones siguen cuestionando nuestras informaciones, hablando de la primera liga del periodismo serio frente a los pseudomedios. ¿Qué noticia han dado ustedes, señores, en los últimos 4 años? ¿Qué exclusiva? Que han visto venir. Yo cuando hablaban de toda la operación de Julio Iglesias y decían: llevamos 3 años y medio en República Dominicana, y digo, pues no te has enterado de nada, porque en República Dominicana estaba todo. O sea, es ser periodista y estar atrincherado ahí 4 años y Mm, no, en fin, Hay, investigar hay- lo de los hay una tuyos, cosa, va de esto, hay de los tuyos. hay una cosa muy interesante, que es que me di cuenta de un detalle, no sé si tú lo has percibido. Cuando empieza el juicio de Ábalos, El País empieza a publicar sobre el juicio de Ábalos, ¿vale? Y entonces busco en el buscador y es prácticamente las primeras informaciones sobre Ábalos que salen en ese medio. Sí, 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 pero punto por punto. Y es algo que también aquí, si no te vas al país y te vas a otros medios, las miserias del periodismo no permiten tener una visión honesta sobre cómo han sido las cosas. Pero para mí, como periodista, oye, es de una satisfacción enorme y de un orgullo enorme, que es que todas las personas que han ido pasando por el Supremo son personas que han pasado antes por mis noticias. Es que Jessica la descubro yo, es que a Miss Asturias la descubro yo, es que a Andrea de la Torre Maeso, la pareja de Ábalos, la descubro yo, Mm. y a Carmen Pano la descubrimos nosotros, y a tantas otras personas, el mensaje de Manel Sallés. Entonces, fíjate, si ni siquiera te vas al juicio y rebobinas un poquito más, yo recuerdo perfectamente cuando sale el informe de la UCO de junio de 2024, hay una crónica en El País que firman dos periodistas concretos. Creo recordar que eran Javier Casqueiro y Carlos Cue, creo recordar. Mm, bueno, dos personas que a mí me habían dado hasta en el cielo de la boca, especialmente el primero. Y de repente yo empiezo a leer la crónica, me la manda una periodista bueno, no voy a decir quién me la manda una periodista, no precisamente de mi espectro, del espectro en el que supuestamente estamos nosotros sumidos, que yo eso soy absolutamente crítica, porque nosotros nos dedicamos a dar información. Yo no me considero una periodista de derechas. Una cosa es que yo tenga mi ideología o tenga mi manera de pensar. Yo soy una periodista, sin adjetivos. Otros a lo mejor son periodistas de izquierdas y por eso hacen de sicarios de un gobierno de izquierdas. Pero cuando yo leo esa noticia que me la manda un periodista de izquierdas,
Em, me he hecho a reír, y casi a llorar a la vez, porque digo, pero si esta es mi crónica del 5 de noviembre de 2021, pero exactamente igual. Y además yo identifico la fuente, mira, esta es no sé quién, este es no sé quién, porque tengo los titulares porque son iguales, exactamente iguales. Y hablan de los bajos de billete, y hablan de las facturas desordenadas y manipuladas, y de los gastos y los tickets que se recogían del suelo por parte de Coldo, y de la alarma que había en el partido, y de los sobres, y de los 500 euros, y de los 9.000 euros al mes. Y digo, oye, yo no te digo que nos pidan perdón, pero como mínimo una cita de cómo reveló The Objective hace 3 años. Como De mínimo acuerdo. una cita. Ha habido tanta Eh, gente que se resiste a citarnos que digo, mm, oye, demuestras que al final tienes una posición proactiva en favor del otro lado, que era el gobierno, que era el que nos estaba atizando hasta en el DNI. mm. Te quiero preguntar sobre The Objective, porque, claro, de ojete, decían, eso que empezó Irafe, ¿no? Que luego le ascendieron Ujú, a de tuitero del régimen y periodista en Clarín y El País, que creo son del mismo dueño, ¿no? O algo así, ujú. a, a estar en Moncloa trabajando un tiempo, luego se Por volvió a cierto, lo bajar. contamos nosotros eso, que les jodió mucho, que lo Mm. contáramos nosotros. Em, yo te quiero preguntar por la interna, por cómo yo he estado en el Objective, he estado allí, en el Purgatorio y tal, y he saludado a gente en la redacción y tal. Mm, Es una mesa la redacción, es enana, ¿no? sí. Es un medio realmente diminuto al que a veces se quiere conectar con poderes económicos en la sombra y con muchísima conspiración en torno a, ¿no? A quién mueve los hilos y tal. Yo te quiero preguntar desde dentro, Álvaro, tú, el resto de gente en investigación que habéis estado, ¿cómo se han vivido estos años desde el 21? ¿Cómo ha- y cómo se ha vivido también el crecimiento que ha tenido el Objective en el prestigio que no le daba gente de la profesión, pero sí que le daban los lectores, ¿no? ¿Cómo ha sido la aventura para el periódico? Pues a ver, ha tenido como todo altibajos emocionales y profesionales, porque es muy importante partir de la premisa que yo voy a un medio que no conozco. Yo llevaba 15 años trabajando en Libertad Digital y en radio y me voy a un medio que no conozco, con un director a quien no conozco, con el que me reúno 3 veces antes de que me fichara. Me encantó lo que vi en Álvaro Nieto, lo que me vendió Álvaro Nieto era hacer periodismo de verdad y lo hemos hecho. Y bueno, a mí me entusiasmó el proyecto y me lancé al vacío, porque también estaba en un momento profesional que quería dar un salto, ¿no? Que me estaba aburriendo de lo que estaba haciendo. Estaba haciendo siempre lo mismo y veía que quería hacer periodismo un poco más en profundidad. Y entonces, pues me fui para allí y yo no conocía a mis compañeros. Algunos venían de Voz Populi, otros venían de El Español, otros venían del País, otros venían de diferentes. Y no nos conocíamos, a lo mejor de oídas, nos conocíamos un poco, pero no teníamos ni idea. Cuando salen las informaciones, claro, mis informaciones son las primeras que publica The Objective como periódico. De hecho, formalmente salió como una semana después, porque mi información primera es del día 3 de noviembre y el lanzamiento del periódico creo que fue el día 18, creo recordar, o el 11 de noviembre. Y claro, yo creo que mis compañeros me miraban un poco como, espero que esta chica tenga razón. Y yo era conocida porque yo estaba en televisión y en radio, iba a muchas tertulias. De hecho, era uno de los fichajes un poco así más llamativos porque era de las más conocidas de la redacción, ¿no? Y yo creo que, bueno, había un apoyo, y de hecho me acuerdo de la primera noticia que sacamos que me recibieron con un aplauso en la redacción y tal, pero había un apoyo como un poco Mm, temeroso y jamás nadie mencionó nada, jamás nadie cuestionó nada. Pero sí que es verdad que yo notaba, ojo, y yo también que en eso me considero buena persona, y yo decía, qué putada para estos chicos que acaban de dar un salto al vacío, vienen de otro medio y la primera nos la dan en la frente. Y entramos en una campaña de desprestigio y de crisis reputacional brutal, hasta el punto de que yo hubo un momento que hablé con Álvaro y le dije, mira Álvaro, no me coge nadie el teléfono, estamos en una crisis reputacional, eh, yo así no te sirvo, o sea, no voy a poder publicar información así porque no consigo información. Y Álvaro me dijo, tranquila, no te preocupes, sigamos adelante, pero Álvaro era absolutamente consciente del riesgo que había. Nunca me lo verbalizó, cosa que yo le agradezco, nunca me lo dijo, pero yo notaba en su cara que vamos, que estábamos todos diciendo,
Dios mío, o sea, ¿qué va a ser de esto, no? Y eso es lo que me hace a mí de repente volverme loca y empezar a hacer periodismo de verdad y a hacer periodismo de verdad, todo el periodismo es de verdad. Yo no quiero que se me malentienda, No, pero a mm, buscar lo que no te están dando. y sobre todo, que el periodismo parlamentario me da la espalda, que el periodismo político me da la espalda, pues vamos a tocar todas las fuentes posibles. Y todas las fuentes posibles, efectivamente, son choferes, son limpiadoras, son hiedras, piedras, lo que sea, me da igual, secretarias, a todo el mundo con tal de obtener la verdad. Y oye, a veces salían cosas y otras veces no salía nada, pero ha sido un trabajo muy soterrado que la gente no veía, que es verdad que íbamos adelantando otro tipo de cosas, y que las cosas, pues, se van difuminando también, y entonces, va pasando un poco el tiempo, aunque siempre venían nuevas hondanadas, ¿no? Pero ya cuando de repente sale el informe de la UCO, yo ahí noto, bueno, pues, otra cosa, y sobre todo cuando nosotros empezamos a aportar una información que estábamos, guardando y que estábamos, recabando, que era dinamita y que era de primera magnitud y que nos, ha permitido, bueno, pues, adelantar el 90% de las exclusivas de este caso. Y ahí yo veo, oye, pues que la gente, que igual que yo estoy viviendo mi particular momento de reconocimiento, pero también de reconciliación con la profesión y con mi trabajo, y mi particular momento de desagravio también lo está viviendo el periódico, cosa que yo creo que es muy justa, y lo está viviendo Álvaro Nido y lo está viviendo Paula Quinteros. O sea, que se ha dedicado a pagar abogados, bueno, para afrontar las querellas que teníamos, pero que no recibíamos, los frutos de nuestro trabajo, la parte buena, y ahora nos llegan. Oye, pero para un medio que se está estrenando, que es un medio nuevo, desconocido, empezar de esta manera, es que yo creo de verdad que la historia de este periódico es una historia épica, y que esta historia, más allá de independientemente que sea mía o de muchos, que lo es, mm, creo que es una historia épica, porque no hay quien aguante eso. Yo a lo mejor no habría aguantado en otras circunstancias o Mm, con otra forma de ser, ¿sabes? mm. Em, también, vamos a ir acabando, pero en toda esta aventura periodística, ¿cuál es cuáles son las cagadas que más te joden en esa crisis? Porque todo el mundo de vez en cuando mete la gamba. O sea, ¿cuáles han sido los fallos que tú has dicho, me cago en mi puta, bueno, o vosotros habéis dicho, me cago en nuestra puta madre? Pues mira, a lo mejor, y aquí una reflexión también ya como periodista de investigación, a lo mejor la sobreexposición televisiva, porque cuando estás tan expuesto, y cuando tienes tantos ámbitos en los que la gente te ve, te oye, hablas, te enfrentas, te desvía un poco también de la investigación y del qué, ¿sabes? Estás contando el cómo, a veces lo cuentas más mal, a veces lo cuentas bien, pero yo ya te digo que tengo mi carácter y yo, si tuviera que definir el estado en el que he estado en estos últimos 4 años, diría, por supuesto, que de manera obsesiva, pero también diría que la rabia y también diría que la frustración. Y esa rabia y esa frustración en ocasiones te lleva a meter la pata en televisión y a no defender bien tu trabajo y a defenderlo desde, desde la imparcialidad y desde la serenidad. Yo no he tenido serenidad, no he podido, no me han dejado tener Mm. serenidad. Yo Ahí estaba es, como dopada de cortisol, dopada de claro, cortisol. ahí es donde anticipas que va a caer el gobierno, por ejemplo, en una tele, ¿no? Sí, Cuando, fíjate, yo creo que esa es una cagada. Yo creo que eso fue una cagada, lo digo, era verdad, ¿eh? Y se está hombre, viendo que podía la haber caído el verdad. gobierno. No, no, espérate, porque son las 4 bombas que tú dices y es que También te digo una cosa, las cuatro es que no bombas haya eran caído el verdad. gobierno, es mala señal. Claro, eso retrata al gobierno, no retrata a Kitty Arad. Ya, Retrata al ya. gobierno que no tenga vergüenza después de todo lo que estamos conociendo. Y como digo en el libro, no había 4 bombas, había 400. Y tú has podido ver que son más cercanas a 4000 incluso. Con lo cual, las 4 bombas eran ciertas y yo di una opinión que se manipuló y que se manipula por parte de miles de bots que cada vez que yo salía en televisión y que cada vez que yo, bueno, pues vendía una de las noticias que eran ciertas, se agarraban precisamente a mi imagen y mi cara de las 4 bombas que yo pienso que el gobierno va a tener que dimitir para deslegitimarlo y desprestigiarlo. Y todavía, oye, y bots de un lado y del otro, bots por parte del PSOE
o por parte de Podemos, o por parte de Vox también, que también los ha habido. Entonces, y que algunos por ansiedad, otros a lo mejor de buena fe, pero la mayoría con mala intención, intentaban deslegitimarlo. Que ese día yo aprendí efectivamente que, siendo verdad, eh, bueno, pues era una metedura de pata a lo mejor hablar de más, que a veces hay que callarse un poquito, y que es verdad que como vivimos en la era de las tertulias, en la era de la imagen, pues al final quieres estar en todas partes para vender tu trabajo, pero la línea es muy complicada porque y tienes que quedar bien y tienes que responder y agradecer a personas que, como por ejemplo Iker Jiménez o como Ana Rosa en mi caso, como Rafa Latorre, pues han sido de los pocos que en el momento que se dieron cuenta que efectivamente a mí se me estaba montando una cacería injusta, quisieron premiarme después de que yo me quedara prácticamente sin tertulias. De repente hay un montón de gente que me empieza a llamar y decir, no, no, yo quiero que estés en mi programa, que lo cuentes y apoyarte, ¿no? Y a lo mejor, pues no somos capaces en ese contexto de coger y decir, no, no, pero perdóname, es que tengo que investigar, tengo que pensar, tengo que escribir, necesito pararme, porque es muy difícil. Y a veces metemos la pata. Y yo creo que esa sería a lo mejor la principal metedura de pata. No porque no sea verdad, ahora esto también lo manipularán, que es verdad, y había 4 bombas, no 4.000, y que lo leerán en el libro, sino porque a veces pues les ponemos en bandeja a nuestros enemigos que quieran manipular nuestras palabras. Mm. Vale, la última pregunta que yo te voy a hacer, y luego te va a hacer una última pregunta José, porque es una prerrogativa que tiene él como Muy bien. verdadero dueño de este canal, es que sin venirnos arriba y tal, ¿qué crees que va a pasar cuando empiece a circular este libro y empiece a leerse este libro? Tanto en el nivel mediático como en el nivel político, ¿qué crees que puede pasar? O sea, ¿cuáles son tus sensaciones? Porque es que este libro hay que transportarlo en serrín, porque es realmente o sea, yo me he tenido que morder la lengua, he ido leyéndolo, he ido yendo al programa de Iker, he ido yendo al programa de Cantizano, y era como, bueno, es que os vais a enterar de cositas, quiero decir, y claro, yo no podérselo contar ni en privado, ¿sabes? ¿Qué crees que va a pasar con es este manojo Pues la de verdad que, bombas? Soto, no lo sé. Yo creo que se va a liar, pero no lo sé, no lo sé. Y es una sensación además muy parecida, y me he equivocado muchas veces, a cuando yo saqué los motivos de la caída de Ábalos, que yo pensé que se iba a liar en otra dirección. Y de repente cuando empezó todo dije: "Ostras, esto no lo controlaba". Y cada vez que he ido sacando información, me acuerdo, por ejemplo, antes de sacar los emails de Jessica, demostrando que había pagos, o el catálogo de Jessica, en el que se demostraba que era prostituta, o los fajos de billetes en la casa de Ábalos. Todas esas veces, recuerdo esas, pero, ha habido muchos más en que decía: "Bueno, a ver qué pasa". Y saltas un poco al vacío y un poco al vacío, no al vacío con la información que está mega atada, porque además tienes pruebas documentales, pero sí al vacío de que no sabes a dónde vas, ni la que te van a montar. Y sabes que el poder está preparado para apisonarte y para rematarte si quieren. Yo creo que habrá seguramente eh, una nueva cacería por parte de los sicarios del poder y de periodistas afines. Espero eso. Estoy preparada para eso. Mm, la historia tiene tanta verdad y la he trabajado y la he luchado tanto que vamos, que estoy preparada para la batalla, pero no sé cómo va a responder el gobierno, supongo que mal, em, pero estoy preparada para algo feo, para algo chusco, porque es lo que me ha venido. Yo solo he visto la cara fea a medida que he ido sacando información, que si Óscar Puente, que si las cloacas mediáticas, que si. Entonces creo que pasará lo mismo. Es verdad que está el nivel de información, pero cuanta más información he dado y cuanto mejor era, la hondonada era mayor. Mm, Entonces, estoy preparada para eso, mm. pero no tengo ni idea. Vale, se me ha ocurrido otra última pregunta, perdona, que es, tú cuentas muy bien, a ver cómo lo planteo, tú cuentas muy bien cómo ese organismo que es la PSOE va cambiando células
se corta la cola y le sale otra cola, como las lagartijas, o sea, va como mutando Mm. en torno a la ambición del poder, pero también a todo lo que el poder te permite obtener. Vamos a decir, distintos equipos, distintas personas. Aparece un montón de gente, yo qué sé, Iván Redondo, Maricha Ruiz Mateos, Adriana Lastra, Paco Salazar, pero también otros que ya ni... Juanma Serrano, o sea, aquí van pasando un montón de gente, tal. Y yo te quiero preguntar, ¿hay un PSOE recuperable después de Sánchez? Pues mira, no lo sé. ¿Que hay gente honesta en el PSOE? Sí, porque yo la conozco y yo trato al PSOE. Llevo 18 años siguiendo al PSOE, tengo muchos amigos en el PSOE, Mm, pero el PSOE ha demostrado tal nivel de cobardía, mm, tal complicidad, que se mm, han convertido, los propios antisanchistas se han convertido en colaboracionistas, en mm. colaboradores necesarios del sanchismo y de esta presunta organización criminal. Es que yo, no, esto no lo voy a decir. Pero hay mucha gente con la que yo llevo hablando mucho tiempo que te transmiten su frustración, su rabia también, su ira, y que luego no hacen nada. Callaos como Entonces, putas. claro, Es que esto será se vio, Kitty, recuperable. esto se vio cuando publicasteis el bombazo del vídeo, que cuando leí en el libro que tú tenías el vídeo, digo, ¿dónde está ese vídeo? No sabía que lo ibais a sacar. Luego lo he Pero a visto. mí me ha sorprendido mucho ver la reacción a eso que conocen perfectamente de gente que sale en ese vídeo, de Susana Díaz, de Paje, de gente que se conocía perfectamente eso, y ahora que se publica, se escandalizan y han estado callados desde 2016, ¿no? O sea, qué cobardes. Y luego lo de los traidores, ¿no? La gente que se vaya a abrazar, o sea, dices, pero de verdad, ¿cómo es que nadie en todo este tiempo, por el bien de su partido, si tanto yo pienso mucho en Susana Díaz, digo, tanto que siempre mi PSOE, el PSOE, el PSOE, y dices, pero ¿y cómo has podido servir entonces a este aparato? Fíjate, yo creo que la historia de los políticos cobardes es muy parecida a la de los periodistas cobardes. Yo me he preguntado muchas veces cómo es posible que la información, por ejemplo, de Ábalos o esta de los vídeos u otras, solo me llegara a mí. Y en ocasiones he dicho, ¿y si no solo me llegó a mí? ¿Y si le llegó a más gente que decidió ocultarla y decidió no contarla para no meterse en líos? Y yo creo que esos políticos que en su día fueron al Comité Federal y vieron que su secretario general estaba intentando hacerles un intento de pucherazo en toda regla, decidieron no meterse en líos. Y decidieron, cuando ya ganó las primarias y dijeron nos ha purgado a todos, nos ha matado a todos, nos ha quitado, decidieron, oye, pues yo quiero ser candidato a alcalde por Toledo, o candidato a alcalde por Sevilla, o candidato a alcalde por Logroño. Pues oye, pues hago de tripas corazón, me alineo y la cobardía. Yo creo que no tengo muy buena concepción en este sentido, pero no solo de los políticos ni de los periodistas, sino de todo el mundo. Creo que el 85% de la gente es cobarde y decide no meterse en líos y decide mirar para otro lado. Igual que me retiraban a mí el saludo de los compañeros periodistas, algunos de los cuales ahora me dan la enhorabuena. Bueno, creo que no es por mala fe ni porque sean malas personas, sino porque son cobardes. Y la mayor parte de la gente dice, paso de líos, esto va a conllevar por lo que me ha pasado a mí, que durante 4 años no tengas vida y no puedas ver a tus hijos o llevarlos al parque porque estás trabajando, investigando, reuniéndote con corruptos y con gente Mm. chusa. Pues yo creo que eso mismo le pasó al PSOE y a los dirigentes del Partido Socialista y algunos incluso con un desgarro personal porque les purgaban, porque tenían miedo, porque no tenían dónde caerse muertos después de la política, decidieron mirar para otro lado y hacer como que no había pasado. Borrarlo y mandarlo, igual que Ábalos y Pedro Sánchez y el núcleo duro mandó ese pendrive al más profundo de los océanos, ellos lo mandaron al lado más recóndito de su cerebro, pretendiendo olvidarlo para intentar seguir con su vida de manera pragmática y de manera cobarde, porque el eufemismo es el pragmatismo, en realidad es la cobardía. Y creo que esa es la explicación. ¿Se puede recuperar? Hombre, si todos los periodistas decidieran complicarse la vida, tendríamos una democracia más sana. Si todos los políticos decidieran complicarse la vida y en lugar de irse a un fondo de inversión, pues
después de ver esa cara cruenta de la política o a una empresa privada, bueno, pues luchar y dar la batalla interna y la batalla orgánica para destituir a Pedro Sánchez o salir públicamente, bueno, pues para pedir su dimisión o para algo o hacer algo, pues el PSOE sería recuperable. ¿Veo yo que hay una pulsión interna para hacer eso? No. A día de hoy no lo veo. ¿En algún momento pasará? Pues mira, yo soy de las que siempre digo que España pasa del perro apaleado al perro laureado en muy poco tiempo. Yo paso de ser una bulera en 2021 a recibir 3 premios en 2026 casi sin despeinarnos. Bueno, pues algo así pasará. Llegará un momento, llegará un día en que Pedro Sánchez de repente, no sabemos por qué espita, saltará y de repente todo el mundo dirá que era bueno, pues un autócrata y un autoritario y una apisonadora de la democracia interna. Y lo veremos, y veremos a gente que ha estado callada durante 4 años, pues de repente erigiéndose en los adalides, como ahora tantos periodistas que vemos que dicen, los que publicamos, tú no publicaste nada hasta 2024. Pues exactamente igual lo veremos. Es que esto es la historia de la humanidad también, ¿no? Bueno, pues lo siento, pero la última pregunta la hace José. Muy bien. Mi. Lo siento, mi. Ketty, todo esto, de alguna manera, sigue. Porque cuando, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de Zapatero con Alsina el otro día, ¿no? Haciendo una referencia velada a ti. Y pienso que eso es un poco la familia de los lobistas. Ujú. Esta historia, aparte de lo que va a pasar con la salida de tu libro, sigue en directo. O sea, sigue habiendo familias, soldados, informaciones. Negocios. Bueno, es una buena pregunta porque sigue básicamente porque lo que se demuestra es que Pedro Sánchez no solo lo sabía todo, sino que lo instigaba todo. Es que esa es la historia de esta investigación. La historia de esta investigación es que Pedro Sánchez no es alguien que de repente se ve traicionado y recibe, no sé, un baño de realidad por parte de perfiles anecdóticos de los que desconocía su vida personal y su vida privada. No, Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo y, mm, vamos, mi investigación lo que demuestra es que Pedro Sánchez decide apoyarse en los lobistas tras matar a los comisionistas para sobrevivir en el poder, independientemente de que él se haya podido lucrar o no se haya podido lucrar, que yo eso voy a decir que lo desconozco. Pero desde luego hay un informe de la UCO que dice Sánchez echó a Ábalos del partido para no, por cobrar mordidas de espaldas al partido, es decir, por no repartir el botín, pero conocía el botín, ¿vale? Entonces esa es la clave de todo. Por eso, a lo que antes me preguntaba también Soto, ¿no? Seguramente el poder se revuelva y se revuelva mucho, veremos a ver hasta qué punto. Pero que Sánchez lo sabía todo es una evidencia que yo creo que está perfectamente trazada con evidencias documentales y otra con referencias a cosas que nos han contado las personas que estaban ahí metidas y que saben perfectamente, bueno, que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero son 2 caras de una misma moneda que básicamente perpetran una operación mm, para, bueno, para una parte, para heredar el partido y eliminarse una facción que era un riesgo, y por otra parte, para mantener una serie de negocios de las que desde luego una serie de personas, como Zapatero y como otros, se han lucrado. Y el Partido Socialista, mm, presuntamente también. Claro. Y vea, os voy a hacer una última a los dos, ¿vale? Ujú. Cuando leéis el gobierno quiere penalizar la compra de libros por internet, ¿qué os parece y por qué deberíamos llamar a esta ley la ley Ibars-Garat? Empieza tú, Soto. Me ha dejado descolocada. Sí. Bueno, porque tú, Ketty, vas a vender más en Amazon que en algunas librerías, ya te lo anticipo. Se refiere Sí. a mi libro de las denuncias falsas, que durante un tiempo estuvo... Sí, a ver, no sé por dónde van con esa... es que, en fin, este gobierno, sobre todo el Ministerio de Cultura, saca tantas tonterías de la chistera que yo no sé si aquí esto responde a ningún plan. Pero desde luego,
la presión general del gobierno contra Internet, vamos a decir, está absolutamente sustentada en la obediencia que le tienen eh, medios aparatosos que necesitan dinero público, tanto televisiones como radios como periódicos, que necesitan esa publicidad institucional para vivir, y pequeños medios mucho más ágiles y mucho más con mucha más supervivencia, que se mueven por Internet, por no hablar de las redes sociales, donde, aunque tengan auténticos ejércitos de bots para mover la conversación en distintas direcciones, no pueden controlar más que eso, poner cortafuegos. Y yo me imagino que esa noticia se puede marcar ahí, aunque, conociendo al Ministerio de Cultura actual, igual es una puta ocurrencia por las librerías tradicionales o algo así, cualquier cosa de la izquierda de Malasaña. Tenemos a Utasun ahí, bueno, de la izquierda barcelonita. Yo no creo que sea una ocurrencia, yo creo que no hay nada inocuo, ni casual, ni gratuito en este gobierno. Creo que todo, de verdad, responde a un plan. Tienen a 800 tíos en el Palacio de la Moncloa pensando precisamente en este tipo de cosas. Te respondo casi con una anécdota. Fíjate, cuando yo saqué lo del Parador, a mí me sorprendió que una de mis fuentes habituales, una de las que yo hablo, bueno, pues casi a diario o a diario, que es a quien yo llamo en el libro mi garganta profunda de Moncloa, me llamó para decirme: oye, tú no dijiste en una ocasión, yo había publicado que el Parador fuimos los primeros, luego se lo intentó apropiar OK Diario, pero fuimos los primeros en hablar del Parador, y a mí al principio, al principísimo de todo, me llegó a través de una fuente que era el Parador de Gredos, pero te estoy hablando de a los 6 meses de publicarlo. Bueno, al principio no, antes de publicarlo, pero luego a través de otra fuente me dicen, bueno, pues que se ha intentado borrar el rastro y tal. Y entonces, cuando a mí me llaman a declarar, que fue pocos meses después de publicar las informaciones, yo todavía no había investigado en profundidad qué era el Parador de Sigüenza, como investigamos Teresa Gómez y yo, y lo publicamos en el periódico, y fuimos al Parador varias veces, y nos entrevistamos con el director del Parador, y nos persiguió en un coche, que esa historia es rocambolesca. A mí me llama esta fuente de Moncloa y me dijo: ¿tú no habías publicado en alguna ocasión que era el Parador de Gredos? Y yo, no, yo nunca he publicado eso. Yo lo dije al principio de todo porque una fuente me lo dijo, y lo dije en sede judicial porque un juez me preguntó, pero nunca lo había publicado, porque no lo tenía contrastado. Yo dije que a mí me había llegado una vez que era el Parador de Gredos y otra vez que tal. A las 48 horas yo me veo a un tuitero en Twitter con el extracto de mi declaración ante el juez en la causa de Ábalos, diciendo eso para desacreditarme en la semana en la que había publicado que era el Parador de Sigüenza. Las palancas, fisuras, mecanismos casi de extorsión que tiene este gobierno para intentar apisonarnos son superlativas. Y yo eso lo tengo claro. Por eso te decía que antes bueno, que a lo mejor es un poco temerario, pero que pueden salir por cualquier lado, que esto de Amazon no es inocuo, como no es inocuo absolutamente ninguno de los pasos que dan. Está todo estudiado, meten la pata, evidentemente, hay improvisaciones, pero si toman esta decisión es evidentemente como la decisión de fichar a IDAFE, o como emprender una cacería contra de Ojete, o como la de atacar a los medios, como la de atacar a los jueces. Todo está pensado y es básicamente un proceso de ingeniería social. Bueno, pues aquí dejamos abajo en la descripción y en el primer comentario el link para comprar el libro de Ketty. Yo creo que no se puede vender mejor. Vais a flipar. Es muy gordo. Es muy gordo y es muy gordo. Sí, me he pasado, me he pasado. Así que cómprenlo antes de que lo prohíban. No se puede anunciar mejor, Ketty. ¿Me vas a dar Muchas, comisión? muchas gracias, Soto, por esta entrevista y por hacerte eco de ello. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos en Horizonte, seguramente. Claro que sí, el lunes, o el martes, o el jueves, o el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.